La finalidad de este instrumento es valorar el desenvolvimiento del docente frente a un grupo de estudiantes durante el desarrollo de una actividad de aprendizaje, ¿no? En este espacio, en este momento, se recoge información acerca de 5 desempeños, ¿no? Los que vemos aquí. Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico, evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. El cuarto es propicia un ambiente de respeto y proximidad. Y el quinto, regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Son 5 desempeños, ¿no?, que se recogería información con respecto a las acciones del docente en esta actividad de aprendizaje. Y a continuación vamos a iniciar con el detalle de cada uno de estos desempeños. Quisiera adelantar con respecto a la aplicación y calificación de este instrumento. Con respecto a la aplicación, ¿no?, como ya les adelanté, se trata de una observación a este docente durante de una actividad de aprendizaje por espacio de 45 a 90 minutos. En ese momento se toma nota de lo que acontece durante la observación, ¿no? Por ejemplo, las acciones del docente, qué acciones realiza para involucrar a los estudiantes, ¿no?, cuáles son las actividades que propone, qué hace ante las necesidades físicas o afectivas de los estudiantes. Todas estas acciones se tienen que ser recabadas durante esta observación. Los diálogos que se establecen entre el docente y el estudiante y también la actuación de los estudiantes, ¿no?, frente a la acción misma del docente. Ahora vamos a ver por qué. Durante la observación no se califica el desempeño, ¿no? Durante la observación lo que tienen que hacer es básicamente observar y recabar información. La calificación va a ser después de la observación, ¿no?, en un espacio, como vamos a ver aquí, tranquilo, un lugar libre de interrupciones. En la calificación, para ser más explícita, se hacen las organizaciones de las anotaciones que ha recabado este aplicador, en este caso los directivos, en la ficha de toma de notas, ¿no? Este es un formato que se les va a alcanzar. Ahí registran todas las evidencias, todas las acciones que ha desarrollado el docente. En el espacio, en la etapa de calificación, lo que tienen que hacer es organizar todas esas anotaciones y, como dice acá, en un lugar libre de interrupciones, ¿no?, porque ahí se tiene que hacer el análisis de las evidencias que se han recabado. No se califica durante la observación, eso es muy importante. También en la calificación, como ya adelanté, se analiza las evidencias, todas esas acciones del docente que se han registrado. Y a partir de estas, con la ayuda de las rúbricas que ahora las voy a presentar, y el manual para la aplicación de este instrumento, se califica cada uno de los desempeños. ¿Cuántos son? Son 5. Aquí es importante ir adelantando acerca de estas evidencias, de estas acciones que realiza el docente durante su actividad de aprendizaje, ¿no? El que observa, durante la observación, deberá registrar todas las acciones o conductas que realiza el docente relacionadas a los desempeños que se van a observar y recoger información. Pero aquí es importante que no se escriban, que no se registren conclusiones o interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, sí son ejemplos de conductas observadas o evidencias. Por ejemplo, que la docente se refiere a los estudiantes utilizando expresiones como princesa, preciosa, pero no son ejemplos cuando se señala la docente es buena y cálida con los estudiantes. Esto ya es una conclusión, ¿correcto? No, lo que se tiene que hacer es describir lo que hace o lo que dice, en este caso, la o el docente, en este caso es la docente, y esta obviamente tiene que, tiene relación con la rúbrica de respeto, que ahora lo vamos a ver. La siguiente es: la docente observa que un estudiante está jugando con su cartuchera durante la lectura de un texto, ante lo cual lo invita a participar leyendo en voz alta uno de los párrafos. Es la conducta observada la que se registra. Un ejemplo de
o sea, un ejemplo que no representa esto que estoy señalando es la docente se activa con el estudiante para que participe en la actividad propuesta. Es una conclusión. Cuando un estudiante interrumpe la indicación que está dando la docente, le dice, es importante escuchar a la profesora, respetemos los acuerdos de convivencia. Esto es lo que dice. Entonces, esto es lo que sí se debe registrar, es la conducta del docente durante la observación. Y no es un ejemplo, la docente maneja la conducta de los estudiantes dentro del aula. Si se dan cuenta, es como una valoración, ya una conclusión de lo que se está observando. No, lo que tenemos que dedicarnos es a registrar lo que observamos. ¿Cómo se realiza la calificación? La calificación se realiza por desempeño. Son 5 desempeños, por lo tanto, cuando se llega a la etapa de la calificación, se van a tener 5 calificaciones, una por desempeño. Las calificaciones pueden ser desde el nivel 4 al nivel 1, siendo el nivel 3 y 4 los niveles satisfactorios y el nivel 2 y 1 los insatisfactorios. Algo que también queremos presentarles es acerca de las estructuras de las rúbricas. Ustedes cuando revisen los manuales que se les van a compartir van a ver que está el nombre del desempeño evaluado. En segundo lugar está la definición de este desempeño y los aspectos que se consideran. En este caso el desempeño se evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. Son 2 aspectos que se consideran en esta rúbrica. Y luego tenemos la descripción general de cada nivel en negrita, ¿no? Acá están los niveles 1, 2, 3 y 4 y tenemos la descripción general, ¿no? En negrita, y luego tenemos una descripción extensa, ¿no? Que describe qué acciones realiza este docente y el motivo por el cual estaría en este nivel, ¿no? Subrayamos y destacamos en rojo aquellos términos que son necesarios tener en cuenta para que alcance este nivel, ¿no? Aquí también es importante tener en cuenta los conectores que se presentan, porque es necesario en este caso, por ejemplo, para un nivel 4 que cumpla, que en la observación que se ha realizado, este docente se haya desempeñado tal cual se describe aquí y tal cual se describe aquí, ¿no? Entonces hay un conector que te dice que es esto y esto, no es que cumple solamente esto y esto no. O sea, aquí es importante tomar en cuenta los conectores. Aquí también podemos encontrar conectores como, ¿no? Que puede ser uno u lo otro. Entonces es importante tener en cuenta también ese elemento. Ahora conozcamos rápidamente las rúbricas de observación de aula. La primera es involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Aquí se recoge información sobre 3 aspectos. Primero, acciones del docente para promover el interés de los estudiantes en las actividades de aprendizaje, ¿no? Aquí se recoge información con respecto a las actividades que el docente propone a sus estudiantes durante la observación, que sean actividades desafiantes, atractivas, motivadoras, variadas, que permitan la participación de los estudiantes. Ahí, ¿no? Se va a poder observar estudiantes activos en su aprendizaje. También, ¿no? Se va a recoger información sobre la proporción de estudiantes involucrados en la sesión o en la actividad de aprendizaje, es decir, estudiantes que están participando, que están realizando las actividades que el docente o la docente está proponiendo. Acciones del docente para favorecer también la comprensión del sentido, importancia, utilidad de lo que se aprende, ¿no? Por ejemplo, cuando el docente les dice por qué se está aprendiendo lo que se está desarrollando en la sesión, ¿no? ¿Cuál es su utilidad? O le puede también preguntar a ellos, ¿no? ¿Por qué estaremos aprendiendo esto? ¿Cuán útil es? ¿No? Pero que se haga explícito, ya sea por el mismo docente o por los estudiantes, del sentido, la utilidad o la importancia de lo que se está aprendiendo. Al costado tenemos aquí la rúbrica, ¿no? Como podemos ver están los 4 niveles, siendo los niveles 3 y 4 los satisfactorios, y aquí es importante tener en cuenta la gradación de estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, dice el docente promueve el interés de los estudiantes proponiendo actividades de aprendizaje atractivas y desafiantes. Esto se exigió en un nivel 4 y 3. En cambio, en un nivel 2, por eso es importante leer y comprender bien estas rúbricas,
solo se ubica un docente que ofrece algunas oportunidades para que los estudiantes participen. En un nivel 1 se ubica un docente que no ofrece oportunidades de participación, ¿sí? Con respecto a un nivel 4, también se exige que este docente sea activo, es decir, que busque que los estudiantes que no están participando, ¿no?, lo puedan hacer, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan involucrarse nuevamente en la sesión, es decir, les hace preguntas, ¿no?, como para que nuevamente los traiga a la actividad, ¿no? Los invita a realizar alguna tarea, alguna actividad para que nuevamente esté situado en el proceso de aprendizaje. Esto es algo que se exige en un nivel 4, más no en un nivel 3, 2 o 1. En un nivel 4, por ejemplo, también los estudiantes, todos o casi todos los estudiantes se muestran interesados en las actividades. Sin embargo, en un nivel 3 no son todos o casi todos, sino la gran mayoría de los estudiantes. En un nivel 2 es la mitad de los estudiantes. Entonces, como se dan cuenta, hay una variación de cada uno de estos aspectos en cada uno de los niveles. Las acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido, importancia y utilidad es exigido para alcanzar un nivel 4. ¿Sí? Aquí también presentamos un ejemplo del registro de evidencias y del sustento. Aquí en esta columna ustedes van a poder encontrar las evidencias que ha registrado un observador para cada aspecto de la rúbrica, involucra activamente a los estudiantes. Como se pueden dar cuenta, se hace un registro de las acciones del docente, ¿no? El docente presenta un papelote con ejercicios de ecuaciones, solicita la participación de los estudiantes, cuando nota que algún estudiante está jugando con su compañero, lo llama por su nombre Julio, solicita que los estudiantes se formen en grupos. Como vuelvo a repetir, se hace un registro de lo que hace el estudiante con relación a la rúbrica. Y aquí en esta última columna estamos colocando un ejemplo del sustento a registrar en la plataforma, porque como se le va a explicar en un momento, en la plataforma Simón ustedes van a tener que registrar el nivel de logro que estaría alcanzando el docente o la docente en esta rúbrica, más su sustento. El sustento que va a ayudar al docente a poder darle la retroalimentación. ¿Por qué estás en un nivel 3 en esta rúbrica? ¿No? En este caso, por ejemplo, colocamos la conclusión a la que se estaría llegando con respecto a esta rúbrica. El docente promueve el interés de los estudiantes proponiéndole actividades. ¿Por qué? Porque hace todo lo que está aquí, ¿no? Se hace una síntesis de todas las evidencias que se registró durante la observación. Se coloca la conclusión y cuáles fueron las acciones que se realizaron que respaldan esta conclusión, ¿no? Por ejemplo, aquí se coloca: el docente no realiza acciones para favorecer la comprensión del sentido, importancia ni utilidad de lo que se aprende. ¿Por qué? Porque solamente se centró en decir que los papelotes son útiles para poder realizar exposiciones, pero eso no tiene nada que ver con la importancia de lo que se está aprendiendo. Entonces, por eso este docente estaría alcanzando un nivel 3. ¿Ya? Entonces, acá estamos dando ejemplos, por un lado, de cuáles son las evidencias que se registran durante la observación, y aquí cuál es el sustento que se registraría en la plataforma Simón, ¿no? Porque necesitamos ese respaldo de cuál es el nivel de logro que se está alcanzando. Sigamos con la siguiente rúbrica. Promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Acá se recoge información con respecto a un solo aspecto: actividades e interacciones que promueven efectivamente el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Aquí se valora... No está proyectando. ¿No se observa? ¿Me confirman, por favor? ¿No se observa la presentación? Sí, se observa. Estás en la... Promueve el razonamiento. En la que promueve el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico. Exacto. Sí se observa. Muy bien, sí se observa. Ya, aquí se recoge información acerca de las actividades e interacciones que propone el docente en esta actividad de aprendizaje, ¿no? Que sean actividades que
favorezcan el razonamiento, por ejemplo, que resuelvan problemas, que realicen inferencias, que los estudiantes extraigan conclusiones, o que favorezcan la creatividad, ¿no? Por ejemplo, que generen nuevas ideas, que propongan soluciones, que elaboren o creen algún producto. Con respecto al pensamiento crítico, por ejemplo, que tomen alguna postura con respecto a una situación, ¿no? Problemática. Entonces, esto es lo que se recoge en esta rúbrica, ¿ya? Aquí es importante señalar que propone efectivamente estas habilidades de pensamiento de orden superior, pero de manera sostenida, ¿no? Y progresiva de ideas, porque el docente plantea preguntas y repreguntas para que sea el estudiante quien desarrolle estas habilidades, evidencia estas habilidades. Tenemos aquí también, igualmente, ejemplos de cómo se registraría las evidencias y el sustento que también se registraría en la plataforma Simón, ¿no? Como he señalado, es solo un aspecto. Aquí tenemos la evidencia de todas las actividades e interacciones que establece el docente con sus estudiantes, ¿no? Y aquí, ¿cuál es la conclusión? La docente propone actividades y establece interacciones en las que solo busca que los estudiantes ofrezcan un dato puntual, le hace preguntas como para poder recoger una información puntual, no ahonda, no profundiza, no llega al razonamiento, ¿no? Y como ustedes van a poder ver, porque se les va a compartir en su momento esta PPT, no aprovecha la oportunidad que se da para poder desarrollar estas habilidades de pensamiento de orden superior, ¿ya? Entonces, por eso alcanza un nivel 1, incluso se llega a la actividad de que, ok, vamos a dibujar o representar lo que hemos aprendido, o sea, no se llega, no se promueve estas habilidades de pensamiento de orden superior. Pasemos a la tercera rúbrica. Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. Dos aspectos de los cuales se recoge información. La primera, monitoreo que realiza el docente del trabajo de los estudiantes y de sus avances durante la sesión, y calidad de retroalimentación que el docente brinda o la adaptación de las actividades que realiza en la sesión a partir de las necesidades de aprendizaje identificadas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el primer aspecto, se recoge información acerca del monitoreo que realiza el docente, recogiendo, por ejemplo, evidencias a través de preguntas, diálogos o problemas formulados, ¿no?, a los estudiantes para saber si es que realmente están comprendiendo lo que se está enseñando en esta actividad de aprendizaje, ¿no? Y con respecto a la calidad de la retroalimentación, aquí recogemos información de qué tipo de retroalimentación brinda el docente al estudiante. Nosotros contemplamos 3 tipos de retroalimentación. Una puede ser la de retroalimentación por descubrimiento o reflexión, ¿no?, que es cuando el docente guía a los estudiantes en el análisis para encontrar por ellos mismos una solución o una estrategia para mejorar el propio razonamiento en la que están llegando estos estudiantes, ¿no? Si es que ellos mismos identifiquen el origen de los errores que puedan estar teniendo, ¿no? No es que les da la información, sino que los guía para que ellos mismos se den cuenta de esos errores que podrían estar cometiendo. Otro tipo de retroalimentación que se les brinda podría ser la retroalimentación descriptiva, ¿no? Y es cuando el docente brinda o sugiere en detalle qué hacer para mejorar la falta que está realizando o el error que está cometiendo este estudiante, les da la información. Otro tipo de retroalimentación puede ser elemental, en la que le indica únicamente cuando la respuesta de este estudiante es correcta o incorrecta, ¿no? Se le dice si está bien o está mal. En retroalimentación nosotros también consideramos, en este segundo aspecto también, si es que realiza una adaptación de las actividades que realiza en la sesión a partir de las necesidades de aprendizaje identificadas, ¿no? Esto, por ejemplo, es exigido para que un docente alcance en un nivel 3, ¿no? Si es que, por ejemplo, ante una necesidad de aprendizaje de los estudiantes, el docente no es que se queda con los brazos cruzados, sino
que puede, por ejemplo, retomar una noción previa necesaria para que comprendan lo que están desarrollando estos estudiantes, o busca otros modos de explicar, ¿no?, lo que se está enseñando, ¿no? Hace una adaptación. Esto, por ejemplo, es exigido para un nivel 3. El monitoreo activo sí está presente en los niveles 2, 3 y 4, ¿no? Con respecto a la retroalimentación, para un nivel 4, ¿no?, el docente al menos en una ocasión da retroalimentación por descubrimiento o reflexión. Si es que el docente en esta observación realiza un monitoreo activo, ¿no?, de la comprensión y progresión de los estudiantes, destinando al menos el 25% de la sesión para recoger evidencia, y adicionalmente vemos que al menos en una ocasión da retroalimentación por descubrimiento, se ubicaría en nivel 4. Si monitorea, pero al menos en una ocasión da retroalimentación descriptiva y adapta su enseñanza, se ubicaría en un nivel 3. En un nivel 2 se ubica un docente que monitorea activamente, sin embargo, solo da retroalimentación elemental, es decir, solo dice si está bien o está mal lo que los estudiantes están produciendo, ¿no? O ante la pregunta de un estudiante. Y en un nivel 1 se ubica un docente que ha dado una retroalimentación incorrecta, ¿no? Ha dado una información incorrecta, por ejemplo, a los estudiantes. Aquí tenemos ejemplos de registro también de evidencias y de sustento, ¿no? Les estamos brindando ejemplos de cómo se deberían registrar las evidencias. Recordemos que tienen que registrar las acciones del docente durante la observación realizada, cada aspecto, ¿no? Igual, en la justificación a registrar en la plataforma colocamos la conclusión a la que se estaría llegando y el respaldo de esa conclusión. ¿Por qué? El docente monitorea activamente la comprensión y progreso de los estudiantes, debido a ¿qué es lo que ha hecho el docente para que digamos que este docente monitorea activamente? Por otro lado, ante las respuestas o productos formulados por los estudiantes, al menos en una ocasión da retroalimentación descriptiva, ¿no? ¿Y qué es lo que ha hecho? Ante un procedimiento matemático que tenía que resolver, el profesor le dice dónde podría recoger esa información, ¿ya? No promueve que él mismo se dé cuenta del error, sino le dice, mira, te estás equivocando, entonces busca la información en tal lugar. Propicia un ambiente de respeto y proximidad. Aquí se recoge información sobre 3 aspectos: trato respetuoso y consideración hacia la perspectiva de los estudiantes. Aquí consideramos trato respetuoso cuando el docente no discrimina, no ofende a los estudiantes, no agrede a los estudiantes física ni emocionalmente, y cuando considera la perspectiva de los estudiantes, es decir, que respeta sus opiniones o puntos de vista. Otro aspecto es cordialidad o calidez que transmite el docente durante esta actividad de aprendizaje, ¿no? Cuando, por ejemplo, practica la escucha atenta, emplea recursos de comunicación, por ejemplo, proximidad, se desplaza en el aula, no tiene gestos amables, utiliza un tono cordial, ¿no? Un volumen de voz cordial también, son algunos ejemplos. También aquí se recoge información acerca de la comprensión que podría mostrar y la empatía que podría mostrar el docente ante las necesidades afectivas o físicas de los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, ante una necesidad física, como por ejemplo requerir a los servicios higiénicos, el docente lo comprende, se pone en su lugar y le da permiso porque es una necesidad física, ¿no? O si es que tiene hambre porque no desayunó. Entonces, esas situaciones, si se presentasen, ¿no?, se tendrían que registrar si es que este docente muestra esa comprensión y empatía del docente. Aquí al costado también están las rúbricas, de este desempeño propicia un ambiente de respeto y proximidad. Igual, vemos una gradación, ¿no? Lo que se exige para un nivel 4, para un nivel 3, para un nivel 2. Para un nivel 4, por ejemplo, se exige que el docente siempre sea respetuoso y que también, si hay faltas de respeto entre los estudiantes, interviene, que considere la perspectiva, las opiniones de los estudiantes,
que sea cordial y cálido, que sea empático, ¿no? Todo esto se exige en un nivel 4. En un nivel 3, por ejemplo, no se exige que este atributo de consideración hacia la perspectiva. En un nivel 2 es respetuoso este docente, sin embargo es frío distante, y si nota, sí es frío distante, por lo que no logra crear un ambiente de calidez y seguridad efectiva en el aula, ¿no? En un nivel 1, por ejemplo, si hay faltas de respeto no interviene, o en alguna ocasión este docente falta el respeto a uno o más estudiantes. Eso es algo que si se presenta, este docente se ubicaría en un nivel 1. Acá también tenemos ejemplos de evidencias. Vuelvo a repetir, por favor, cuando registren la calificación, siempre su justificación, conclusión y el respaldo de esa conclusión, de esa afirmación. El docente siempre es respetuoso con los estudiantes e interviene si nota falta de respeto entre ellos, lo cual se evidencia cuando durante el desarrollo de la actividad de aprendizaje no los ofende, agrede ni discrimina, así como cuando interviene orientando a reflexionar a un estudiante que insulta a uno de sus compañeros, ¿no? Entonces vemos la afirmación del cumplimiento con respecto a este aspecto y qué es lo que hizo este docente. En la última rúbrica, ya para ir cerrando, regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Aquí se recoge información de dos aspectos: tipos de mecanismos que emplea el docente para regular el comportamiento y promover el respeto de las normas de convivencia en el aula. Aquí, por ejemplo, se recoge información de cuáles son estos mecanismos. Nosotros presentamos 3 tipos de mecanismos. Uno es los mecanismos formativos, ¿no? Por ejemplo, que el docente promueva la comprensión o reflexión sobre la utilidad o sentido de las normas de convivencia, por ejemplo, o que ofrezca un reforzamiento social del buen comportamiento que manifiesten los estudiantes, recordar oportunamente las normas de convivencia, ser un modelo, el mismo docente de buen comportamiento, los docentes para los estudiantes. Esos son algunos ejemplos de tipos de mecanismos formativos. Otro tipo de mecanismo que presentamos son los mecanismos de control externo, por ejemplo, que el docente se dirija básicamente o tome atención al comportamiento negativo de los estudiantes, o que siempre advierta sobre sanciones, ¿no? Si te portas mal, esto te va a pasar. Dar órdenes de manera impositiva, controlar o limitar excesivamente el actuar de los estudiantes. Esos son ejemplos de mecanismos de control externo. Y otro mecanismo podría ser también de maltrato, ¿no? Cuando el docente toma medidas extremas que atemorizan a los estudiantes o dañan su autoestima. Esto es con respecto a los mecanismos que usa este docente para regular el comportamiento y promover respeto a las normas de convivencia. Otro aspecto es la eficacia con que el docente implementa estos mecanismos, ¿no? Estos mecanismos que he señalado, cuán eficaces son y que se traducen en la mayor o menor continuidad en el desarrollo de la sesión. Aquí al costado, al derecho, tenemos también la rúbrica de este desempeño. Por ejemplo, para un nivel 4, en un nivel 4 se ubica un docente que siempre utilice mecanismos formativos. En un nivel 3, la mayoría de veces se utiliza mecanismos formativos, pero nunca usa las de maltrato, lo mismo en el nivel 4. En un nivel 2 se ubica un docente que la mayoría de veces utiliza mecanismos formativos y nunca de maltrato. No obstante, la mayor parte de la sesión se desarrolla de manera discontinua. Eso es con respecto a este segundo aspecto, ¿no? Aquí, por ejemplo, en un nivel 4, toda la sesión se desarrolla de manera continua, es decir, no hay interrupciones, quiebres ni de normas o contratiempos. Es decir, la sesión se desarrolla de manera continua, ¿no? Se permite avanzar con las actividades de aprendizaje. En un nivel 3 es la mayor parte de la sesión, se desarrolla de forma continua. Aquí en el nivel 4 es toda la sesión. En un nivel 2 vemos dos situaciones, ¿no? O sea, la mayoría de veces el docente utiliza mecanismos formativos no obstante, la mayor parte de la sesión se desarrolla de manera discontinua. O podría darse este otro caso, el docente utiliza predominantemente mecanismos de control externo, aunque nunca de maltrato,
para regular el comportamiento de los estudiantes, pero es eficaz favoreciendo el desarrollo continuo de la mayor parte de la sesión, ¿no? Entonces, utiliza más mecanismos de control externos, pero pero sí es eficaz, o sea, sí su sesión se desarrolla de manera continua. Son dos situaciones que podría suceder en el nivel 2. Y acá tenemos todas las situaciones que podrían pasar en el nivel 1, ¿no? Acá también, ya para cerrar, tenemos ejemplos de las evidencias y, como señalé ya en las anteriores rúbricas, tenemos la justificación que se tendría que registrar en la plataforma. Por favor, no olviden esto. Conclusión, respaldado con todas las evidencias que se han recogido durante la observación, que precisamente lo que se va a hacer es dar ese respaldo, ¿no? De por qué alcanzaría este docente un nivel 4, qué es lo que ha hecho el docente para alcanzar un nivel 4.